Hola, soy Julián de Aprender a Programar con tablero y marcador. En la clase pasada vimos el tema de las variables, pero quiero hacer en este momento un alto en el camino para reforzar un tema, un concepto muy importante, que es el de la memoria. En la primera clase vimos cómo la CPU o procesador leía instrucciones que estaban en la memoria. Tenía un apuntadorcito, una flechita, y se traía una instrucción de la memoria, la ejecutaba y pasaba a la siguiente instrucción y pasaba a la siguiente instrucción, y así indefinidamente. Pero mi experiencia me dice que la mayoría de la gente no entiende muy bien qué es memoria, porque adicionalmente en términos de computación hay muchas memorias y de la que estamos hablando es una muy especial, ¿sí? Muchos creen que esta es una memoria, pues de hecho la es. Esta es una memoria USB, pero no es la memoria de la que estamos hablando. Algunos consideran que esto también es una memoria, esto es un disco de estado sólido, pero tampoco es de la que estamos hablando. O este, que es un disco duro, también es una memoria, pero no es de la que estamos hablando. Estos que les acabo de mostrar son memoria porque recuerdan cosas, son dispositivos de almacenamiento. Aquí podemos almacenar datos, ¿sí? En una memoria USB, un disco duro USB, un disco de estado sólido o inclusive una CD-ROM. Pero de la memoria que hemos estado hablando en este curso es de este tipo de memorias. Estas memorias están dentro de la computadora en una placa en la cual está el procesador. Esas memorias uno casi no las, pues no sé que ustedes cacharreen y desbaraten esos computadores, pues no las conocen, uno no las toca, ¿sí? De hecho estoy tocando esta, la podría estar dañando. Estaba dentro del computador y es una memoria que es volátil. La información que está en esa memoria desaparece cuando el computador se apaga, a diferencia de un disco duro, que lo que yo guardo acá va a permanecer acá, así el disco duro se apague, o inclusive en este caso que yo le saqué el disco duro de la computadora, la información sigue estando acá. Entonces esa memoria que la vamos a llamar almacenamiento, y por lo general, y por un tema histórico, porque estos que son viejitos tenían un disco metálico duro, se llaman discos duros, ¿sí? Y a veces uno llama disco duro a esto, aunque no hay ningún disco, porque eso es rectangular, y créanme que no tiene ningún disco por dentro. Entonces es lo que uno suele llamar discos, pero no siempre son discos. ¿Listo? Entonces estas son almacenamiento. En estas lo que vamos a encontrar son archivos y carpetas. Y estas no son de las que estamos hablando cuando programamos. Estamos hablando de esta memoria. Y esta memoria básicamente es un arreglo, ¿qué otra palabra podría usar? Un lugar donde hay n casillitas, digamos esa memoria es de 4 GB, serían 4.000 millones de casillitas del tamaño de un byte. Esta B de gigabyte, esta B de gigabyte significa byte. O sea, yo coloco 4 gigabytes. Esta vez de byte. Entonces tenemos
4.000 millones de casillitas del tamaño de un byte. ¿Y qué hay en estas casillitas? Vamos a encontrar que en estas casillitas van a vivir, entre muchas otras cosas, los programas, y, no lo había dicho antes, las variables de nuestros programas. Pues ustedes están un poco confundidos y lo vamos a ver ahorita en el laboratorio, cuando ya pasemos del tablero a la computadora, que el programa va a ser un archivo, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso del ejercicio anterior o de la clase anterior, donde hicimos el programa del peso, del sobrepeso, para ese ejercicio vamos a crear un archivo llamado sobrepeso.py, ¿sí? Esta py significa Python, ¿sí? Vamos a crear un archivo en la carpeta de documentos, pero yo les había dicho que el programa está acá, pero realmente lo vamos a escribir acá. Raro, ¿cierto? Entonces realmente lo que ocurre es que aquí está el programa escrito, pero cuando yo lo corra, cuando yo lo ejecute, este programa va a viajar del almacenamiento a la memoria y va a ocupar un lugar dentro de la memoria. Entonces todo este archivo va a viajar a la memoria, ¿sí?, para que este procesador lo pueda ejecutar, y todas las instrucciones de sobrepeso.py ya no van a estar en el disco duro, sino que van a estar temporalmente durante la ejecución, van a estar en esta memoria. Pues realmente no están en la computadora, ¿sí? Y cuando se ejecute, entonces ya el programa está acá. Entonces la CPU va a llevar un apuntadorcito acá y va a empezar a ejecutar una a una las instrucciones de nuestro programa. Entonces, en la siguiente clase vamos a pasar al laboratorio y les voy a mostrar cómo creamos el archivo sobrepeso.py y cómo lo vamos a ejecutar para que la CPU la ejecute y lo podamos ver en la pantalla de nuestro computador.